Muy buenas, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En esta ocasión vamos a trabajar con la resolución de integrales por el método de sustitución. Este es un video de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Nuestro primer ejemplo dice: determina el resultado de calcular la siguiente integral, en este caso utilizando el método de sustitución. Tenemos nuestra integral, dentro de la integral tenemos en este caso 5 por x elevado a la 4 por e elevado a la x elevado a la 5. Observemos que el e está elevado a la x y la x está elevado a la 5. Y al final tenemos el dx. Para calcular esta expresión tenemos que utilizar, como dice claramente acá, el método de sustitución. Vamos a la pizarra entonces a resolver este ejemplo. Tenemos nuestra expresión. En este caso podríamos considerar que se trabaja con el método de sustitución porque no tenemos sumas o restas de integrales. Recordemos cuando teníamos sumas y restas dentro de una integral, yo podía simplificarlo o reescribirlo como la suma o resta de integrales para hacerlo un poco más simple, integrales más simples. En este caso, al tener una multiplicación, no lo puedo hacer de manera más simple. Tengo que considerar entonces algunos de los métodos alternativos. En este caso vamos a trabajar con el método de sustitución. Observemos acá que tenemos tres posibles funciones. Tenemos el 5x elevado a la 4, tenemos el e elevado a la x, que sería la exponencial, o tenemos el exponente de la variable del exponencial, que sería x a la 5. Cualquiera de esas tres tenemos que considerarlas como nuestra función u. Sin embargo, solamente una de ellas nos va a funcionar. En este caso, la que nos va a funcionar para considerar como u va a ser el exponente, solamente el exponente de nuestra exponencial, de nuestra e, porque observemos que este 5 por 4 por x elevado a la 4 sería la derivada de 5x. Entonces tenemos que u va a ser igual a eso, por lo tanto la derivada de u con respecto a la variable x va a ser el 5 pasa adelante a multiplicar por x elevado a la 4. Ahora el de u, me queda solo el de x, lo estoy dividiendo, lo mando al otro lado a multiplicar por el de x. Es decir, esta expresión vamos a reescribirla, no voy a hacer sustitución, voy a reescribirla. Yo la puedo ver como e elevado a la x a la 5 por 5x a la 4 por el de x. Recordemos que al hacer una multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. Por lo tanto, puedo ver esto como la variable u, que es lo que estoy dando acá. U es x elevado a la 5. Y el de u, yo lo voy a ver como 5x a la 4 de x. 5x a la 4 por el de x. Esto va a ser el de u. Por lo tanto, ahora sí, haciendo la sustitución, voy a obtener que la integral, observen que el e no está dentro de ningún círculo, por lo tanto no lo estoy sustituyendo, vuelvo a poner e. Pero el exponente de la e ahora va a ser una u. Y toda esta expresión que tenía acá subrayada, o encerrada más bien, va a ser el de u. Observemos entonces que tenemos una integral un poco más simple, donde su variable va a ser u, por lo tanto tengo un du. A la hora de calcular esta integral, recordemos que la derivada de la exponencial es ella misma, dividida entre el número que acompaña a la variable, en este caso u, que sería un 1, por lo tanto no lo voy a escribir, pero más la constante de integración c. Como inicialmente tenía la integral con respecto a la variable x, tengo que devolverme para escribir entonces, en vez de la u, voy a escribir esto que era x elevado a la 5, más la constante de integración, en este caso, nuestra constante de integración c. Entonces, a la hora de calcular nuestra integral de esta manera, nuestro resultado sería e elevado a la x elevado a la 5 más una constante de integración, en este caso la constante sería c. Ahora bien, me dice, determine el resultado de calcular la siguiente integral. Y observemos que tenemos la integral y dentro de la integral tenemos una expresión en forma fraccionaria o en forma racional. En el numerador tengo el logaritmo natural y dentro del argumento del logaritmo lo que tengo es
2x más 5. En el denominador tengo 2x más 5 y todo esto multiplicado por dx o el diferencial de x. En este caso vamos a trabajar con el método de sustitución. Para ello tenemos que recordarle cuál era el resultado o cuál era el resultado de calcular del logaritmo la integral o bien la derivada para poder ver cuál de las funciones que tengo acá voy a tomar como nuestra función de u. Entonces vamos a la pizarra a resolver el ejemplo. Esta es nuestra expresión y vamos a recordar un poco cuál era la derivada de nuestra función logaritmo. Recordemos que el logaritmo, si queremos derivar el logaritmo, iba a ser 1 entre el argumento. Observamos en este caso que el argumento es 2x más 5. Entonces la derivada de ese logaritmo va a ser 1 entre 2x más 5, que sería lo que tenemos acá en el denominador. De una vez dicho eso, entonces yo puedo considerar que la nueva sustitución que voy a hacer, en este caso tomando u, va a ser el logaritmo de 2x más 5. Eso es lo que va a tomar como sustitución. Ahora, si yo derivo la variable de u con respecto a x, a calcular la derivada de esto me va a ser 1 entre 2 veces x más 5, que sería 1 entre el argumento, pero observemos en este caso que al tener esta multiplicación en el argumento de la variable del logaritmo, hay que aplicar regla a la cadena. Entonces habría que multiplicarlo por la derivada de lo de adentro. Y la derivada de lo de adentro en este caso sería un 2, que sería derivar esta expresión que tenemos acá, 2 por x, la derivada de eso me daría 2, la derivada de 5 me da 0, entonces me daría 2x. Entonces, de u va a ser igual a 2 entre 2x más 5, y este de x que estamos dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Pero observemos que tenemos un pequeño problemita con este. Esto va a ser u. Observemos que esto va a ser la variable u, pero vemos que la expresión que puede sustituirse por du es 2 en el numerador, y en el numerador no tengo ninguna expresión. Si tengo el de x entre 2x más 5, que sería esta expresión, pero me hace falta este 2. ¿Cómo puedo hacer? Como es un 2, es un número, es una constante, que está multiplicando en el numerador, lo puedo pasar al otro lado a dividir. En este caso divido entre 2, me va a dar dx entre 2x más 1. Entonces, ahora sí, yo puedo ver que esto que está acá es lo mismo, o lo puedo sustituir por du entre 2. Observemos que el du entre 2 es este que tengo acá, esta expresión, por lo tanto esto va a ser du entre 2. Ya una vez vista esta sustitución, donde colocamos este 2 que está multiplicando del otro lado a dividir, me quedaría la integral entonces como, recordemos que todo lo que era logaritmo de 2x más 5 lo iba a llamar como u. Y ahora toda esta expresión de x entre 2x más 5 lo iba a llamar como du, pero entre 2. ¿Ok? Ahora, para resolver esta expresión, este 2 que está acá dividiendo, yo lo puedo sacar, propiedades de las integrales, lo puedo sacar y me quedaría como u por el du. Al resolver esa integral, me quedaría u medio. En este caso, recordemos que lo que hacíamos era sumar 1. El u está elevado a la 1 más 1, dividido entre 1 más 1. Y recordemos que siempre agregamos nuestra constante de integración c. Ahora bien, pero el u no lo voy a considerar como u, porque la integral me la dan en términos de x. Por lo tanto, la respuesta tiene que estar en términos de x. Entonces me quedaría, en vez de escribir u, voy a escribir logaritmo de 2x más 5, pero todo elevado a la 2. Recordemos que 1 más 1 es 2, entonces todo el logaritmo lo voy a elevar a la 2, entre este 2, y aquí tengo 1 más 1 es 2, 2 por 2 me daría entre 4, más la constante de integración c. Y esta entonces sería nuestro resultado a la hora de calcular esta integral que teníamos al inicio. Recordemos que lo que hago cuando ya resolvemos la integral, que es una integral un poco más simple, es devolvernos a colocar con respecto a la primera variable, en este caso la variable x.
Muy bien, estimado estudiante, esperamos que este video sobre resolución de integrales utilizando el método de sustitución haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación, le agradecemos la atención brindada.